Viernes, 18 de octubre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital. 202-9439. Tipo. Jurisprudencia. Omisión en el dictado de la sentencia de amparo indirecto. Procede el recurso de queja cuando han transcurrido más de 90 días desde que el expediente se encuentra en estado de resolución. Hechos. 2 juzgados de distrito omitieron dictar sentencia en la Audiencia Constitucional de Juicios de Amparo Indirecto. Las partes quejosas interpusieron recursos de queja en contra de esta dilación y los tribunales colegiados emitieron criterios discordantes en relación con la procedencia del recurso. En el primer caso transcurrieron 6 meses desde que el juzgado de distrito celebró la audiencia constitucional y la interposición del recurso de queja. El tribunal colegiado desechó el recurso porque dentro de los supuestos de procedencia de la queja no se prevé de manera expresa el relativo a las omisiones o dilaciones en que pudiera incurrir un órgano jurisdiccional en el trámite de amparo, y en particular, en la omisión de dictar sentencia. En el segundo asunto transcurrieron 8 días entre la celebración de la audiencia constitucional y la interposición del recurso de queja. El tribunal colegiado declaró sin materia el recurso porque, con posterioridad a que el quejoso interpuso el recurso de queja, el juzgado de distrito dictó sentencia, por lo que la omisión alegada se había superado. Sin embargo, en sus consideraciones sostuvo que, contra el acto omisivo consistente en la falta del juzgado de distrito de emitir sentencia en la audiencia constitucional, si resultaba procedente el recurso de queja. Criterio jurídico. Es procedente el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción inciso E, de la Ley de Amparo, en contra de la omisión de dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto, cuando ha transcurrido el plazo razonable de 90 días contado desde la fecha en que estuvo debidamente integrado el expediente y en estado de resolución. Justificación. La ley de amparo no prevé un plazo para emitir sentencia dentro de un juicio de amparo indirecto cuando no se dicta el mismo día en que se celebró la audiencia constitucional. A diferencia del amparo indirecto, el artículo 183 de la señalada ley sí establece un plazo de 90 días para el dictado de la sentencia de amparo directo. Este plazo de 90 días representa una referencia razonable para determinar en qué momento se actualiza una omisión de dictar sentencia tanto para el amparo directo como el indirecto. Considerar lo contrario, esto es, que los juzgados de distrito no cuentan con un plazo para dictar las sentencias en los amparos indirectos, generaría una vulneración al derecho humano a la protección judicial efectiva previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción inciso E, de la Ley de Amparo, cuando se impugna una dilación de los juzgados de distrito de emitir sentencia en el juicio de amparo indirecto y han transcurrido 90 días de esa omisión. Ahora, si al recibir el recurso el tribunal colegiado advierte que no ha transcurrido este plazo, podrá desechar de plano la queja al no existir todavía la omisión atribuida al órgano jurisdiccional de amparo. De igual forma, deberá analizar caso por caso si el retraso en el dictado de la resolución está justificado o no. Primera Sala. 2 de 4. Registro digital. 202-9441. Tipo. Aislada. Limitación de pruebas en amparo directo. Constituyen una excepción a ese principio las aportadas para desvirtuar la posible actualización de alguna causa de improcedencia. Hechos. En amparo directo se advirtió la posible actualización de una causa de improcedencia, al estimar que la demanda se presentó extemporáneamente, por lo cual se dio vista a la quejosa en términos del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, quien al desahogarla allegó la prueba documental consistente en el recibo original de su depósito en la Oficina de Correos de México, que no obraban las constancias remitidas, para acreditar que fue depositada en el plazo de 15 días, previsto en el diverso 17 de dicha ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de limitación de pruebas en amparo directo cuando con las aportadas se pretenda desvirtuar alguna causa de improcedencia. Justificación. El primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hayan aportado ante dicha autoridad, lo que implica que en amparo directo no pueden admitirse ni valorarse pruebas diversas, porque implicaría variar las situaciones jurídicas planteadas y resueltas por la autoridad en el acto reclamado, lo que equivaldría a modificar, alterar o cambiar la materia de la litis. Esta regla general no constituye obstáculo para que el tribunal colegiado de circuito acepte, desahogue y valore las pruebas aportadas para desvirtuar alguna causa de improcedencia advertida por el propio órgano, pues la referida regla atiende al fondo de la controversia resuelta, para mantener inalterada la conformación de la litis en el juicio de origen, por lo que no tiene una aplicación indefectible,
pues una de sus excepciones se actualiza cuando se encaminan a evidenciar o desvirtuar la actualización de una causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, como cuando se pretende precisar la fecha en que se presentó la demanda de amparo y que, en su caso, se tomó en cuenta para considerar que fue presentada extemporáneamente. Estimar lo contrario dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la única oportunidad para demostrarlo es al desahogar la vista que le fue otorgada, que implica no solo el derecho de que se atiendan los argumentos que al respecto proporciona el Tribunal de Amparo para desvirtuarla, sino que lleva implícito el derecho de que se atiendan las pruebas que ofrezca, para demostrar que no se surte la causa de improcedencia que el tribunal ha estimado actualizada, al carecer de recursos, para impugnar la determinación adoptada. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 3 de 4. Registro Digital. 202-9442. Tipo. Aislada. Sobreseimiento en amparo indirecto fuera de audiencia por inexistencia del acto reclamado. Cuando se reclama la retención por concepto de impuesto sobre la renta a la pensión de una persona, puede extenderse a otras autoridades señaladas como responsables que lo nieguen, si existe la certeza de que no tienen injerencia en el descuento. Hechos. En amparo indirecto se reclamó el descuento a la pensión de una persona efectuado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESON, por concepto de impuesto sobre la renta. Se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al estimarse actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo, porque el ISTESON no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, lo cual, por excepción, se hizo extensivo al oficial mayor, al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Hacienda del gobierno de dicha entidad federativa, señalados como autoridades responsables, quienes negaron los actos reclamados, al existir certeza de que no intervinieron en la retención de dicho impuesto a la pensión otorgada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama en amparo indirecto la retención por concepto de impuesto sobre la renta a la pensión de una persona, si se sobresee en el juicio fuera de audiencia respecto del instituto retenedor, puede extenderse a otras autoridades señaladas como responsables, si existe certeza que no tienen injerencia en el descuento. Justificación. Si bien, por regla general, el sobreseimiento en el juicio por inexistencia del acto reclamado no constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que permita hacerlo fuera de audiencia, pues la negativa de las autoridades puede desvirtuarse incluso en la audiencia constitucional, pueden existir excepciones. Cuando se trata de la retención del impuesto sobre la renta a la pensión de una persona y las autoridades señaladas como responsables niegan en sus informes justificados su intervención, lo cual no podría variar con independencia de los elementos probatorios que la parte quejosa pudiera llegar antes y durante el desahogo de la audiencia constitucional. Es jurídicamente viable sobreseer en el juicio fuera de audiencia por inexistencia del acto reclamado, sobre la base de que la aludida regla general apela a la necesidad de darle oportunidad de desvirtuar el tenor negativo de los informes justificados, siendo que la naturaleza y atribuibilidad de la retención reclamada y su fundamento indiscutible permiten descartar de manera irrebatible su vinculación directa o indirecta con el descuento a la pensión otorgada, en cuyo proceso de pago no intervienen las autoridades señaladas como responsables. Encontrar en esta última variable una excepción a la viabilidad del sobreseimiento fuera de audiencia daría pauta a una práctica elusiva de la declaratoria de inviabilidad del juicio en cualquier caso, para lo cual bastaría con incorporar a la litis a una autoridad que no tenga injerencia en el acto reclamado, solo para buscar que bajo la aplicación de la regla general existente deba recorrerse la ruta procesal del juicio de amparo para arribar, hasta la sentencia, a la conclusión que en estos casos se considera finalmente no solo previsible y palmaria, sino irrebatible. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 4 de 4. Registro Digital. 202-9443. Tipo. Aislada. Sobreseimiento en amparo indirecto fuera de audiencia. Procede cuando se reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESON, la retención del impuesto sobre la renta a una pensión jubilatoria. Hechos. En amparo indirecto se reclamó el descuento a la pensión de una persona efectuado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESON, por concepto de impuesto sobre la renta. Se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al estimarse actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo, porque el ISTESON no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, ya que solo actúa como retenedor para después enterar el impuesto a la autoridad hacendaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el sobreseimiento fuera de audiencia cuando en amparo indirecto se reclama del ISTESON la retención del impuesto sobre la renta a una pensión jubilatoria.
Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que quien realiza la retención de un tributo no actúa de manera unilateral ni en ejercicio de una facultad de derecho público, provisto de facultades imperativas, ni en un plano de supra-subordinación, sino que lo hace como una persona de derecho privado, como auxiliar del fisco federal en cumplimiento de un mandato legal cuya inobservancia trae aparejada responsabilidad patrimonial derivada del carácter de deudor solidario. Con el causante principal. Si el ISTESON efectuó la retención reclamada conforme a los artículos 93, fracción 4, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 165 de su reglamento, como auxiliar de la Administración Pública Federal en la recaudación de ese tributo a cargo de quienes perciben una pensión otorgada, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, de modo que se actualiza una causa de improcedencia que emerge en forma manifiesta e indudable, a grado tal que su inviabilidad es inderrotable, pues ningún elemento probatorio ulterior podría revertir la apreciación del acto reclamado y la razón que dio origen a la retención o descuento realizado en el proceso de pago de la pensión del quejoso, por lo que procede sobreseer en el juicio sin esperar al desahogo de la audiencia constitucional. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.